Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una semana más de En Confianza. Gracias por siempre sus comentarios, gracias por sus emails, gracias por cada inbox que nos envían al Facebook. Realmente es una bendición contar con gente de tantos países. Y es una bendición sobre todo extender el reino de Dios, que cada vez más gente pueda conocer a Jesús y sobre todo a través de la palabra de Dios podamos conocerlo más a Él. Ese es el objetivo de leer la Biblia, ese es el objetivo de conocer la palabra de Dios, que es la carta escrita que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos conocerlo más a Él, y no solamente eso, sino conocer el plan de salvación que Él ideó para nosotros, y también cuál es la manera de vivir en esta tierra, qué es lo que Dios quiere que hagamos, qué es lo que Él no quiere que hagamos, de qué manera a nosotros nos conviene hacer el bien y cómo nos beneficia. Es el manual de instrucciones, yo siempre digo, la Biblia es el manual de instrucciones. Si uno no vive de acuerdo a la palabra de Dios, va a haber consecuencias. Por eso es que el mundo está como está. Muchas veces le echamos la culpa a Dios, o hay personas que dicen, si existe Dios, porque hay niños abandonados, porque hay niños que tienen hambre, porque existe la pobreza, porque hay guerras, porque hay tanta maldad, porque hay el terrorismo. Pero, señores, eso no es culpa de Dios, eso es culpa de las malas decisiones del hombre. El hombre ha tomado decisiones alejadas de Dios. El hombre muchas veces ha decidido darle la espalda a Dios y hacer las cosas a su manera, y ahí están las consecuencias. No le podemos echar la culpa a Dios de las consecuencias que vienen por nuestras propias malas decisiones. Y bueno, el tema de hoy, ¿cuál es? ¿Cómo está tu mente? Hace un tiempo tocamos un tema que era ¿cómo está tu corazón? Ahora es ¿cómo está tu mente? ¿Cómo están tus pensamientos? Hay una palabra muy específica para este tema, que lo encontramos en el libro de Filipenses. Yo quiero que usted recuerde algo. Mayormente en casi todos los videos siempre tocamos un versículo de la palabra de Dios, que usted la puede leer en su Biblia católica, en su Biblia evangélica, en su Biblia que tiene en casa. O sea, usted puede leer la palabra. Nadie tiene que interpretársela o traducírsela, o no, que solamente algunos la pueden leer. No, usted puede leer la Biblia. Usted puede ir a una librería, se compra una Biblia, y usted puede empezar a leerle y pedirle al Espíritu Santo que le revele la palabra de Dios, que le haga entender la palabra de Dios, y va a ver cómo usted la puede entender. No hay que dejársela a otras personas, porque es muy importante que usted como persona, como hijo, como hija de Dios, conozca su palabra. Entonces, así este comentario porque en algún momento por ahí, usted sabe que hay gente que le gusta molestar, que le gusta entrar a páginas y está poniendo críticas y cosas así. Y me daba gracia un poco porque era un video de los que había publicado en Facebook Live, y yo siempre toco un versículo, una parte de la palabra de Dios. Y el varón decía, ¿por qué ponen esas cosas? Que no tocan ni un versículo de la palabra. Y yo realmente, como hay un administrador del Facebook, lo único que hizo fue borrar el comentario y banear a esa persona. Banear es bloquearla, porque realmente esa persona solamente quería atacar. Esa persona no había escuchado el video cuando yo estaba hablando de un versículo, y entonces decía que no sale la palabra de Dios. Y el versículo donde lo saqué, del libro del Mormón, el versículo donde lo saqué de un cuento de Blancanieves y los 7 enanos. O sea, si hablo de un versículo es porque está en la palabra de Dios. Pues señores, usted tiene que leer la palabra de Dios. Por eso digo, hoy día vamos a leer Filipenses. Filipenses es uno de los libros de la Biblia, si es que alguien no está familiarizado con eso. Y estoy hablando del capítulo específicamente Filipenses 4. Un versículo muy puntual, es el versículo 8. Filipenses 4:8. Miren, acá tengo mi Biblia, siempre la leo y marco algunos versículos que son de bendición para mi vida. Y vamos a leerlo rápidamente. Filipenses 4:8, la palabra de Dios dice: por último, hermanos, piensen bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Filipenses 4:8. Lo voy a leer de nuevo. Por último, hermanos, está hablando Pablo,
Consideren bien o piensen bien en todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Hay otra versión que dice al final: en esto pensad. Filipenses 4:8. ¿Cómo está tu mente? ¿En qué estás pensando? ¿Cuáles son tus pensamientos? Hay otro versículo que dice: tal cual es tu pensamiento, eres tú. O sea, lo que tú piensas, tú vas a hacer. Hay una cosa que yo siempre enseño a mis hijos, que es el poder que hay en la mente. O sea, lo que tú piensas. El poder de la mente. Oh, eso es medio ocultismo. No, estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios le da un poder a la mente. Claro, le da un poder a los pensamientos, porque dice que tal cual es tu pensamiento, eres tú. Entonces yo quiero que entiendan. A mis hijos, por ejemplo, cuando mi hijo dice: no, es que no puedo, es que está... No, todo lo puedes en Cristo que me fortalece. Piensa en positivo. Piensa en que tú puedes hacerlo. O, por ejemplo, que dicen: no, es que a veces hay personas, ¿no? No sé si usted conoce a algún amigo, amiga, un familiar que tiene sus famosas frases, ¿no? Qué piña, o qué mala suerte, o qué malo que soy, o no sirvo para esto. Cuando tú hablas algo es porque lo has pensado. Y yo quiero que entiendas algo, también hay poder en las palabras. Pero el poder en las palabras sería otro tema para tocarlo. El día de hoy yo sentía que Dios quería que hiciera muy fuerte hincapié en qué estás pensando. Mira la palabra, lo que dice, lo que uno debe pensar. Dice: en todo lo verdadero, dice, en todo lo respetable, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. En otras palabras, está diciendo: tienes que pensar en las cosas buenas, tienes que pensar en las cosas positivas, tienes que pensar en las cosas que van a ir bien, porque lo que tú piensas va a ser. O por ejemplo, los grandes negocios, las grandes empresas, ¿cómo comenzaron? Con un pensamiento. Todo comienza con un pensamiento. Cuando uno cae en pecado, también comienza con un pensamiento. Una persona que cae en adulterio, por ejemplo, no es que un día se levantó y dijo: hoy día voy a caer en adulterio. No, es una persona que en su mente estuvo concibiendo pensamientos de adulterio y en algún momento los realiza. O cualquier tipo de pecado. O sea, para lo malo o para lo bueno, todo empieza con un pensamiento. Por eso es importante. El campo de la batalla del enemigo es en la mente. ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que tú crees? Las relaciones de matrimonio, de pareja, por ejemplo, muchos sufren por el pensamiento, por la forma de pensar, porque el hombre y la mujer son totalmente diferentes. No, es que yo quiero que él sea como yo. No, eso no existe. No existe, señores, señoras, por favor, amigos, amigas que me ven. No existe. Es imposible que el hombre piense como mujer y la mujer piense como hombre. Son totalmente diferentes. Si usted quiere saber un poco más de las diferencias hombre y mujer, busque el video en confianza que se llama No estás con un marciano. Video un poco gracioso, pero ese es el título. En confianza, no estás con un marciano. Así lo encuentran en el YouTube y van a poder ver todas las diferencias que hay entre el hombre y la mujer en su forma de pensar. Pero ¿por qué toco este tema de cómo está tu mente? Porque el ser humano, por naturaleza, tiende a pensar en lo malo. No sé si se ha dado cuenta, cuando usted se pelea con su esposa, por ejemplo, o su esposo, te olvidaste de sacar la basura, vamos a poner un tema ahí, no, y el esposo está cansado y se ponen a discutir. En ese momento usted no piensa en todo lo bueno que hace su esposo o en todo lo bueno que hace su esposa. Piensan en lo malo, no, es que no ha hecho esto, pero yo les digo una terapia de psicología gratis. Me pagarían miles de dólares por decir esto, pero como usted me cae bien y estamos en confianza, se lo voy a dar gratis. Las terapias en psicología, ¿saben cómo empiezan en el tema de matrimonios de parejas? El psicólogo le dice: ¿qué es lo que no te gusta de tu esposo? No, que él es un irresponsable, que no le gusta sacar la basura, que no me ayuda en la casa, que no le gusta planchar, que no me ayuda en la cocina, que es un tal por cual, que de repente mucho tiempo en la televisión. Estoy inventándome cosas, ¿no?
¿Y usted que no le gusta a su esposa? No, que ella es muy exigente, que ella siempre quiere más, ella es una obsesiva, que siempre me presiona, que siempre me habla mal. Entonces así empiezan las terapias de psicología, sacando todo lo malo. Eso es lo que el ser humano hace, todo lo malo. Pero ¿qué sigue en la terapia? ¿Y por qué si es casado con ella o con él? Hay personas que se quedan pensando, hay otras que dicen, bueno, es que tenemos hijos, por ejemplo. No, es que, a ver, vamos a cambiar ahora. Usted me va a decir cosas positivas. A ver, ¿qué cosa le gusta de su esposo, por ejemplo? Ah, bueno, es una persona responsable y trabajadora, ¿no? O sea, siempre va a trabajar, él cumple con los pagos, él cumple con la alimentación de nosotros, él, él nos ayuda en pagar los biles o las cuentas, ¿no? Que bueno, él también es un buen papá, ¿no? Él sale a jugar con los niños y empieza a aflorar todo lo bueno. A usted que le gusta a su esposa, ¿qué es lo bueno de su esposa? Bueno, ella es una buena ama de casa, si es que es ama de casa, o bueno, buena en el trabajo, cocina muy rico, es una persona muy cuidadosa con la ropa, es una persona que siempre nos atiende bien, y empieza a aflorar lo que el ser humano normalmente no hace, que si eso lo hiciera, automáticamente no necesitaría ni una terapia. Por eso la Biblia dice, piensa en todo lo bueno. ¿Por qué? Porque en esos momentos a veces de cólera o de molestia, uno no piensa en las cosas buenas, piensa en las cosas malas. Yo a mi esposa a veces cuando tengo alguna diferencia, yo le digo, hay que pensar en las cosas buenas que yo he hecho y yo voy a pensar en las cosas buenas que tú has hecho. Y con mis hijos también estamos trabajando eso. A veces cuando se pelean entre ellos, que son hermanos, tengo que pensar, pero piensa en las cosas buenas, no piensa en las cosas malas. Porque siempre el ser humano tiende a pensar en lo malo. Yo les voy a contar un testimonio así entre nos nomás, rápidamente porque el tiempo se nos acaba. Yo trabajé en una empresa bueno, yo era profesor en un lugar X, no voy a decir nombres, y yo tenía un muy buen puntaje en las encuestas porque hay una evaluación y eso pasó muchos años, ¿no? Luego un año que yo no pude dictar unos cursos, al final no pude llegar a tiempo, estaba de viaje y no pude regresar a tiempo, entonces dije que no, que por favor se lo dieran a otro profesor porque yo no iba a poder hacerlo. El siguiente ciclo no me programaron nada, ningún curso. ¿Por qué? Por lo que yo les había fallado el ciclo anterior. O sea, nadie se puso a pensar que yo había trabajado 7 años muy responsablemente, muy dedicado a mi trabajo, con unos buenos puntajes, con una muy buena referencia a mis alumnos. Solamente se pusieron a pensar en la gran falla que yo tuve de no llegar al tiempo del ciclo anterior y no poder tomar los cursos. Entonces, castigado, este ciclo no vas a dictar. Y ahí yo me puse a pensar, qué injusto. ¿Por qué no se pusieron a pensar en lo bueno que yo he hecho en vez de ponerse a pensar en esa falla, en esa única falla que yo tuve? Y desde ahí yo me pude dar cuenta que muchas veces el ser humano tiende a pensar en lo malo, no en lo bueno. Si ellos hubieran pensado en lo bueno, yo creo que no hubieran castigado porque hubieran dicho, bueno, este profesor tiene 7 años ya dictando muy bien, tiene buena referencia, bueno, tuvo una falla que, bueno, se le llamó la atención, sí, porque me llamaron la atención en ese momento cuando no pude dictar los cursos, pero no era como para que el siguiente ciclo me dejaran sin cursos. Ya después otra vez me volvieron a dar cursos de a poquitos, pero, o sea, yo lo sentí como una actitud un poco infantil, ¿no? Quizá yo esté mal, no lo sé, pero me pude dar cuenta de eso, ¿no? Me pude dar cuenta de que muchas veces eso nos pasa a todas las personas que pensamos en lo malo. ¿Por qué el esposo llega tarde? Seguro me está engañando. No, es raro que alguien se ponga a pensar, no es que está teniendo realmente mucho trabajo. Si tu base es Jesús, si tu fundamento es Jesús, tú tienes que confiar en Jesús y confiar en Dios. Siempre orar por tu pareja, por tus hijos, por tus padres también. Y tú tienes que confiar en Dios. Entonces, ¿cómo está tu mente el día de hoy? ¿En qué estás pensando? Recuerda, el pecado empezó en la mente.
Cuando Adán y Eva cayeron, el diablo donde atacó a la mente. No, tú no vas a morir, le dijo el enemigo, le dijo, tú vas a ser como Dios. Y Eva empezó a pensar, empezó a creer esa mentira y la concibió en su mente y eso hizo que desobedeciera. Pero cualquier pecado en la actualidad sucede igual. Como también los grandes éxitos, las grandes victorias, las grandes empresas, los grandes negocios. Todo empieza con una idea, todo empieza con un pensamiento. Yo te animo que el día de hoy tú renueves tu mente, que comiences a pensar en lo bueno, en tus hijos, comienza a proyectar pensamientos buenos, en tus padres, en tus hermanos, con tu esposo, con tu esposa, pensamientos buenos. Ya saben, si quieren saber las diferencias hombre y mujer, busquen el video En Confianza, no estás con un marciano. Ese video es un poco gracioso y les va a ayudar a entender mucho la psicología del hombre y de la mujer, cómo somos personas totalmente diferentes. Pero bueno, el tiempo se nos está acabando. Yo los animo a que lean Filipenses 4:8, léanlo para que usted medite en esa palabra y empiece a ejercitar su mente en pensamientos de bien. Así como Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros, nosotros también debemos tener pensamientos de bien, pensamientos de lo puro, de lo justo, de lo amable. Si hay algo digno de admiración, algo digno de elogio, en eso pensemos. Todo empieza con un pensamiento. Las grandes discusiones empezaron con un pensamiento. Las grandes guerras empezaron con un pensamiento. Tengamos cuidado con lo que tenemos en la mente. Romanos 12:2 dice que transformemos nuestro entendimiento, transformemos nuestra mente, que renovemos nuestra mente. Dios los bendiga. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, acuérdense de suscribirse. Abajo hay un botón que dice subscribe, que es para que todas las semanas les llegue el link automáticamente a su email del video que lanzamos los viernes. Y también pueden compártenos en tu Facebook, compártenos con tus amigos, con tus amistades, con tus familiares y sigamos juntos extendiendo el reino de Dios, que ese es nuestro objetivo. Dios te bendiga, que tengas un fin de semana espectacular, súper bendecido y que la semana que viene aún sea más y más bendecida. Bye bye, nos vemos pronto.